Pues gracias por este espacio. Y bueno, me parece valioso contarles un poco cómo va a ir este tejido, porque vamos a ir generando un tejido entre todos. Y es, ¿qué pasa con nosotras? Nosotras como mujeres vamos a conversar un poco de nosotras, pero no vamos a dejar por fuera a los hombres. Entonces, ¿cómo la psicología del desarrollo tiene mucho que aportarnos aquí? ¿Cómo el inconsciente de nosotras como mujeres lo necesitamos develar y ponerlo enfrente para poder descubrir a esa mujer salvaje? Y cómo ese inconsciente genera una sombra en nuestra sexualidad femenina, y cómo esa sombra de la sexualidad femenina nosotras la proyectamos en nuestra pareja. Me parece muy valioso iniciar diciendo que los hombres tienen una energía sexual que es lineal. La energía sexual de nosotras como mujeres es cíclica, y es cíclica durante el mes y es cíclica durante la vida. Carolina pone algo muy valioso y es la etapa adultez intermedia en la mujer, y nosotras empezamos a generar unos hitos en nuestro desarrollo como mujeres que muy posiblemente para los hombres pasa un poco más sencillo, para nosotras no tanto. Entonces es como una sexualidad que se vive en la adolescencia, otra sexualidad que se vive como joven, otra en la adultez temprana y otra en la adultez tardía. Y esa misma mujer viene a ser diferente dentro de su propio mes. Entonces es muy lindo que estén hombres acá, porque incluso ahorita conversábamos y decíamos, hay hombres que le llevan el registro del ciclo menstrual a sus novias o a sus parejas, y hay mujeres que no tienen idea en qué ciclo están, pero esta mujer salvaje tiene una sexualidad diferente durante su ciclo hormonal. Es decir, nosotras somos 4 mujeres sexuales durante nuestro ciclo. Entonces, podemos ser unas jóvenes juguetonas, podemos ser unas mujeres contenedoras, podemos ser algo que Jung decía, la cortesana o la hechicera, y podríamos ser incluso en nuestra etapa, en nuestro ciclo menstrual, en el momento en el que estamos menstruando, también otra mujer con otra sexualidad amplia por explorar. Y bueno, desde ahí es decirle a los hombres, es importante conocer estas mujeres que habitan en la misma mujer que tienen, y a las mujeres decirles, la única manera de lograr conectar a esa mujer salvaje es conocernos a nosotras mismas y saber qué pasa en nosotras en cada momento de nuestro ciclo menstrual. Y eso que tiene que ver con la psicología femenina y con nuestro inconsciente como mujeres. ¿Por qué decimos que la mujer salvaje es un arquetipo? Un arquetipo es una figura inconsciente que nosotros tenemos que cobra sentido cuando en todas las personas tienen esa misma idea o historia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el arquetipo de la mujer salvaje como arquetipo, es decir, como representación, es la que logra permitir que su inconsciente salga. Esa mujer que conecta su instinto, es decir, lo que hay en lo profundo de su ser. Esa profundidad de su ser lo logra sacar afuera. Pero ¿cómo nosotras logramos sacar afuera la profundidad de nuestro ser? Con algo muy valioso y se llama conociéndonos a nosotras mismas. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos gusta, de qué manera no nos gusta? Y para poder llegar a ese de qué me gusta y qué no me gusta, es muy valioso empezar a identificar en las diferentes, mejor dicho, vamos a dividirnos en 4. En un periodo premenstrual, en una fase premenstrual, en una fase menstrual, en una fase preovulatoria, en una fase ovulatoria. Lo básico que como mujeres necesitamos saber es cómo estamos nosotras en esas 4 fases durante el mes. Y resulta que esas 4 fases tienen una influencia en la luna también. La luna nos influye a nosotras como mujeres. Y las mujeres que están acá, que no tengan ciclo menstrual, significa que estas mujeres están siendo mediadas por la luna física. La luna física altera nuestro ciclo como mujer y nuestro ciclo hormonal. Entonces, esa mujer salvaje es la que logra conectar esos instintos. Pero yo conozco mi instinto cuando me conozco a mí misma. Y dentro de mi instinto hay algo que es fundamental, chicas y chicos, pero lo vamos a conversar en términos femeninos, y es la sombra. Cuando yo logro saber que soy una mujer diferente durante mis 4 fases, y viene a ser diferente porque esto es hormonal, mis hormonas no son las mismas, por lo tanto mi instinto no es el mismo, mi deseo no es el mismo, mi placer no es el mismo.
en estos 4 momentos. Entonces, empieza a salir algo que se llama la sombra. ¿Qué es la sombra? Volvemos a hablar del inconsciente. Eso que es inconsciente en mí como mujer que proyecto en otro. Llámese otro cualquier persona, pero acá lo que nos compete a nosotros en términos de sexualidad es el masculino, es decir, mi sexo contrario. Si soy hombre con la mujer, si soy mujer con el hombre. Es decir, ¿qué es eso que me molesta a mí de mi pareja y que cuando vamos a estar en nuestra intimidad a mí me enoja y me incomoda? Tiene que ver es más conmigo como mujer que con él. Porque ahí viene la sombra. ¿Qué es la sombra? Es eso que yo no tolero en mí, que lo pongo en el otro. Y lo pongo en el otro como si fuera culpa del otro, pero resulta que es mío. Y es algo que es difícil para mí manejarlo, por lo tanto es mucho más fácil decir que es del otro. Entonces, dentro de mi sexualidad como mujer y mi sabiduría como mujer y lograr poner mi instinto, hay una clave básica que se llaman las emociones. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Y las emociones son claves para nosotras como mujeres. Los hombres decimos que los hombres los rige la fuerza del sol, porque el sol es lineal. A las mujeres nos rige la fuerza de la luna, porque la luna es cíclica. Pero nosotros interiormente e interhemisféricamente, es decir, al interior de nuestro cerebro y culturalmente para nosotras es más permitido las emociones que para los hombres. Y esta energía femenina, este instinto femenino no es desconocido para los hombres también lo tienen porque tienen su lado femenino, solo que a ellos sus hormonas no les juegan las pasadas que nos juegan a nosotras y no nos genera todo este ciclo y este círculo que nos genera a nosotras. Sin embargo, nuestras emociones vienen a ser la clave de todo. Cuando yo logro identificar qué me está pasando a mí emocionalmente, y no es lo que le pongo la culpa al otro, sino eso que tiene que ver conmigo, yo empiezo a develar mi sombra. ¿La sombra qué es? Es esa parte que yo no conozco de mí, esa parte desconocida, es la parte del iceberg que está en lo profundo y yo no la manejo ni la conozco. Entonces, cuando yo logro que esa sombra salga, logro darme cuenta y conocerme a mí misma a partir de la relación con el otro. Entonces, esta manera de manejar nuestra sexualidad femenina es entender que nosotras somos, como mujeres, parte de una historia y nosotras cargamos una historia personal, una historia familiar y una historia, por decirlo como especie, como mujeres. Entonces, es ir entendiendo nuestra historia, qué influencia ejerce para nuestra sombra y nosotras mismas dentro de nuestro ciclo menstrual, qué emociones estamos manejando con nosotras mismas para ir en el encuentro del otro. Entonces, cuando tenemos un encuentro con nuestra pareja, si estamos en nuestro elemento femenino, es decir, si estamos centradas en nosotras y en nuestras emociones, es mucho más fácil atendernos a nosotras mismas. Y es muy claro dentro de este intercambio con nuestra pareja que cuando la mujer se siente bien, logra acompañar al hombre de una manera diferente también. Para el hombre es muy importante empezar a sentir ese feedback, pero la clave está en nosotras y en nuestras emociones. Si nosotras no conectamos con nosotras y con nuestras emociones, es muy difícil sostener este feedback entre los dos. Entonces, bueno, por aquí nos pregunta Cintia, que cómo te liberas de todos esos prejuicios con los que has sido criadas las mujeres. Yo te voy a compartir algo y Caro ya nos aporta un poco ahí, y es que esto hace parte de la historia de nosotras como mujeres, Cintia. Tú tienes una historia familiar, tu mamá tiene una historia familiar, tu papá tiene una historia familiar y tú eres parte de ellos dos. La historia de papá, la historia de mamá se unen en tu propia historia. Traes la historia de ellos. A su vez traes tu propia historia. Desde la niñez, qué pasó contigo en las diferentes etapas de tu desarrollo hasta este momento. Y en hitos tan importantes como tu primera menstruación, tu primera relación sexual, tu primer contacto contigo mismo y con tu propio cuerpo, marcan unos hitos importantes para tú poder decir, tienes X o Y prejuicios. Entonces, para poderlos liberar, solo hay una manera y hay una clave, y es sentirlos. Yo no puedo liberar algo que yo no lo he sentido ni lo he vivido, y no lo vivo como propio. Cuando yo le pongo esto, la responsabilidad al otro, a mi pareja,
lo estoy poniendo afuera y no lo logro trascender. La única manera de trascenderlo es saber que esto me pertenece a mí y de dónde viene y cómo me hago cargo yo de esto que me estoy dando cuenta de mí misma. Y ponle a eso prejuicios, ponle a eso tabúes sexuales, ponle a eso maltrato, ponle a eso baja autoestima, lo que tú quieras. Pero la única manera es vivirlo, sentirlo para poderle dar la luz. Por eso se llama sombra, porque es algo que está oculto. Pero cuando tú le pones la luz, es decir, tú lo haces consciente, ya no es la sombra y ya no estás desde tu sombra, ya eres consciente de eso que te está pasando y eso cómo lo vas a aportar en tu relación de pareja, pero sobre todo primero contigo, porque si estás bien contigo como mujer, probablemente en tus relaciones afectivas y en tus relaciones sexuales va a ser completamente diferente.